Hola queridos amigos, la casa ya está terminada, un hogar que parece sólido comienza a abrirse. Pero detrás de esas paredes cálidas se esconde un secreto que nunca ha sido revelado, una confesión de amor que Ye guarda en silencio en su corazón por Huyen. ¿Tendrá Ye el valor suficiente para decirlo? ¿O elegirá callar para siempre y cargar con el arrepentimiento de por vida? Huyen, una mujer bondadosa y fuerte. Maya, una presencia llena de desafíos. Y Ye, de pie en una encrucijada donde una sola decisión podría cambiar el futuro de los tres. ¿Qué decidirá Huyen? ¿Una confesión de amor traerá felicidad o tragedia? ¿Y qué otros secretos aún esperan ser descubiertos? La historia de Huyen, Maya, Ye nunca ha sido tan complicada y emocionante. Acompáñanos para vivir giros inesperados, momentos llenos de emoción y preguntas que todavía no tienen respuesta. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos, donde cada elección puede convertirse en un giro del destino. La noche caía y la casa recién terminada aún conservaba el aroma a bambú y madera nueva. Ye se sentó bajo el alero, sacó en silencio de su bolsillo un anillo de plata que lo había acompañado durante todo el proceso de levantar aquella casa. La luz de la luna se filtraba entre las hojas iluminando el anillo y haciéndolo brillar como si guardara un gran secreto. Ye lo contempló durante un buen rato y con una leve sonrisa murmuró: Huyen. Te prometo que te haré feliz. Este será el inicio de nuestra historia. De pronto detrás de él se escucharon pasos suaves y cada latido de su corazón se descontroló. Huyen apareció con una voz dulce que lo dejó sin aliento. ¿En qué estás pensando? Sobresaltado, Ye escondió rápidamente el anillo en el bolsillo, pero en ese instante la mano de Huyen rozó su pecho de manera accidental. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si hubiera descubierto algo. ¿Qué llevas ahí dentro?, preguntó Huyen con una mirada curiosa, mitad en broma, mitad esperando una respuesta. El corazón de Ye latía con fuerza. Sonrió levemente mientras su mano apretaba con firmeza el anillo en el bolsillo, aferrándose al valor que necesitaba. Hizo que Huyen se sentara a su lado, y esta vez sus ojos ya no podían ocultar lo que sentía. ¿Te parece bonita esta casa? Huyen sonrió con ternura, y en sus ojos brillaba un resplandor como de estrellas. Es preciosa, y gracias a ti. Sin ti nunca habría tenido un lugar como este. En ese momento las palabras se quedaron atrapadas en la garganta de Ye. El anillo en su bolsillo ardía empujándolo a confesar lo que llevaba tanto tiempo callando. Pero lo único que hizo fue apretar con más fuerza la mano de Huyen, con una mirada ardiente que llenó el aire de un silencio dulce y al mismo tiempo sofocante. Un secreto, a punto de revelarse, una confesión, capaz de cambiarlo todo. El momento parecía detenerse. Ye metió la mano en el bolsillo, sus dedos temblorosos rozaron el anillo helado. Sus ojos brillaron mientras respiraba hondo, como queriendo reunir todo el valor para la confesión que estaba a punto de salir. Huyen, sentada a su lado, tenía la mirada brillante y el corazón desbocado. Sentía claramente que algo especial se acercaba, a una promesa capaz de cambiarlo todo. El silencio envolvía el lugar roto solo por el viento que silbaba bajo el techo recién construido, como un preludio del destino. Ye apenas sacó el anillo del bolsillo, cuando Bibi empezó a ladrar fuerte con un sonido sofocante y desesperado. No era un ladrido común, sino un aviso, como si presintiera un peligro acechando. La luz de la luna caía débil sobre el patio vacío. Una sombra pasó fugaz, tan rápida que apenas lograron ver el movimiento de una prenda agitándose. ¿Quién anda ahí? La voz de Huyen tembló, quebrándose en la oscuridad. El anillo casi se le escapa de las manos, pero Ye lo atrapó y lo escondió detrás de la espalda. Aún así, sus dedos temblaban y el sudor resbalaba por su frente. Sus ojos se fijaban tensos en la oscuridad donde la sombra acababa de desaparecer.
Huyen asustada, abrazó a Maya buscando refugio. Los tres miraban con nerviosismo hacia la puerta donde Bibi seguía gruñendo, mostrando los colmillos con los ojos rojos brillando bajo la luna. El ambiente en la casa recién construida se volvió asfixiante. La felicidad que apenas había comenzado a nacer se rompía en 1000 pedazos por una amenaza latente. El anillo todavía en la mano de Ye ardía como fuego. La confesión a punto de estallar quedaba atrapada en su pecho. Los ojos de Ye brillaron con una decisión repentina. Alguien los estaba observando. Alguien no quería que tuvieran paz. Y esa aparición inesperada podía ser el inicio de una tormenta que arrasara con toda la felicidad que acababa de rozar. Ye apretó con fuerza el puño, sus ojos brillaron con determinación. Se levantó de golpe y sin dudar un segundo corrió hacia el patio. Los ladridos de Bibi seguían resonando acompañados del sonido de sus garras rascando la tierra tan inquietante que ponía la piel de gallina. Huyen gritó detrás de él, la voz quebrada por la preocupación. ¡Ye, ten cuidado! Maya se aferró a la mano de Huyen. Ambas se quedaron bajo el techo, observando con miedo la silueta de Ye, perdiéndose en la oscuridad. La puerta de madera se abrió con un chirrido que desgarró el silencio. Afuera, el camino de tierra brillaba bajo la luz de la luna. La sombra que había pasado corría tambaleante como guiada por el alcohol. Ye avanzó con pasos firmes, los músculos tensos. Su mano seguía apretada con el anillo en el bolsillo como una promesa aún guardada. Cada paso hacía que su corazón latiera más rápido, su respiración se volvía agitada. Lo siguió de cerca sin perderlo de vista. La figura tambaleante murmuraba entre dientes: ¡Hambre! ¡Tanta hambre! ¡Alguien me dará de comer! Ye se detuvo en seco. La luz de la luna reveló al intruso un hombre desaliñado con la ropa hecha jirones, el cabello enmarañado y la mirada perdida como un alma abandonada en el mundo. Los gruñidos de Bibi fueron apagándose hasta quedar en silencio. Ya no era una amenaza, solo quedaba la sorpresa mezclada con compasión. Ye soltó un suspiro, su mano tembló y se relajó. Su rostro se suavizó, aunque en sus ojos aún había inquietud. Solo un vagabundo. Pero, ¿por qué justo ahora? A lo lejos, Huyen y Maya lo vieron regresar, sus hombros más relajados. Huyen corrió hacia él, la voz entrecortada por el alivio y la tensión recién vivida. Dios mío, pensé que... El miedo desapareció, pero en los tres quedó flotando una sensación de desasosiego, porque la aparición de aquel loco hambriento, ¿fue casualidad o una señal de que algo peor estaba por venir? Ye regresó al porche con el rostro aún marcado por la tensión. Al verlo, Huyen y Maya corrieron casi al mismo tiempo hacia él. Los ojos de Huyen estaban enrojecidos, su voz temblaba. Tenía miedo. Miedo de haberte perdido. Maya se aferró a su manga, sus manos pequeñas y heladas, como si soltarlo significara quedarse sola en la oscuridad. Sin pensarlo, Ye abrió los brazos y las estrechó a ambas contra su pecho. El calor de su cuerpo se extendió disipando poco a poco el temor que acababan de vivir. Sus hombros firmes se convirtieron en el refugio donde las dos encontraron calma tras aquella breve tormenta. Él las abrazó con fuerza, como si en ese gesto estuviera encerrada una promesa. Su corazón latía acelerado no por la sombra de antes, sino por el anillo aún en su bolsillo que pesaba y ardía en su pecho. Quería sacarlo, quería hablar en ese instante, pero sus brazos solo apretaron más el abrazo. En ese momento el tiempo pareció detenerse. Huyen apoyó la cabeza en su pecho, escuchando cada latido. Maya se acurrucó a su lado con los ojos llenos de lágrimas, encontrando por fin el apoyo que tanto había buscado. Ye inclinó un poco la cabeza y con una voz cálida y grave pronunció lo que sonó como un juramento. No dejaré que nada te haga daño. Sea quien sea, pase lo que pase, te protegeré hasta el final.
Las palabras hicieron que Hoyen lo abrazara aún más fuerte, con los ojos llenos de confianza y algo más difícil de descifrar. Maya permaneció en silencio, pero su respiración entrecortada revelaba lo que llevaba dentro. El anillo seguía brillando en el bolsillo sin ser entregado. La confesión seguía atrapada en sus labios, y ese abrazo cálido volvió a hacer que Ye perdiera una vez más la cita con su destino. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la ventana de madera, tiñendo la casa recién construida con un resplandor dorado y suave. Después de una noche llena de inquietudes, el ambiente ahora parecía limpio, sereno y cálido de una manera especial. El canto de los pájaros en el jardín hacía que la mañana se sintiera aún más llena de vida. Ye se levantó temprano, preparó un desayuno sencillo y llamó a Maya. Maya, hoy vamos al mercado. Ya casi empiezas la escuela, necesitas ropa nueva para que te sientas segura. La niña levantó la mirada, sus ojos redondos se abrieron sorprendidos. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos brillaron como si las lágrimas estuvieran a punto de caer. Maya asintió en silencio con los labios temblorosos. En ese instante su corazón infantil pareció tocar algo sagrado, la atención y el cuidado que siempre había anhelado. En el camino de Tierra Roja hacia el mercado, Maya se aferró con fuerza a la mano de Ye. La brisa matutina pasaba entre los bambúes trayendo el olor del arroz maduro y revolviendo suavemente sus mechones de cabello. Su risa clara resonaba bajito, tan inocente que hizo que el corazón de Ye se llenara de un calor profundo, como si recuperara una parte de sí mismo. El mercado estaba lleno de gente, con voces de vendedores y compradores mezclándose por todas partes. Entre ese bullicio, Ye guiaba a Maya con paciencia entre los puestos de telas. Escogía con cuidado, tocando cada pieza como si eligiera para su propia hija. A veces se inclinaba y preguntaba en voz baja: «Maya, ¿te gusta este?». La niña sonreía tímida, apretando con fuerza la mano de Ye, con los ojos brillando de felicidad simple. Cuando probó el nuevo uniforme azul, Maya giró bajo el sol con el cabello brillando al viento y los ojos llenos de alegría. Ye la observaba conmovido, con un nudo en la garganta. Para él, aquella imagen era como ver a una hija dando sus primeros pasos en el mundo con unas alas nuevas. Con voz suave quebrada por la emoción dijo: «Desde ahora Maya irá a la escuela y estudiará mucho. Yo siempre estaré contigo cuidándote. No tengas miedo de nada». En medio del mercado abarrotado, el tiempo pareció detenerse. El hombre curtido por la vida y la niña huérfana compartían un abrazo y un corazón que por fin encontraba calor. La luz de la mañana iluminaba la sonrisa inocente de Maya y la mirada firme y silenciosa de Ye. Un nuevo comienzo, una nueva esperanza, se abría realmente para los dos.